Buenos días. Estamos aquí en la segunda parada del reto Detoxuma. Les recuerdo que este reto de 21 días es un método integrativo que busca desintoxicar muchas de nuestras conductas, no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito mental, emocional y espiritual. Es decir, son 4 dimensiones las que este reto propone hacer cambios en el ámbito físico, en el ámbito mental, emocional y espiritual. Entonces vamos a la presentación de hoy día. El día de hoy quiero hacerles como la transmisión de un conocimiento que tiene que ver con el Ayurveda. El Ayurveda es el último de los Vedas, es una ciencia milenaria. Para los hindúes este es un tipo de medicina, así como nosotros consideramos la medicina, nuestra medicina occidental, y la llamamos medicina alópata. Para ellos, este también es un sistema medicinal. Existen médicos ayurveda, existen como personas especialistas en alimentación ayurveda, existen fármacos ayurvédicos, que son ciertos alimentos, y existen actividades físicas ayurvédicas, como es el yoga, y la meditación ayurvédica, que es la meditación como basada en el yoga también. Si bien esto es una ciencia milenaria, es una ciencia como de muchos años atrás. Existen registros de libros de Ayurveda de 5000 años antes de Cristo. Yo cuando empecé a transitar este camino y empecé a formarme en esta línea, me di cuenta que por yo ser de Occidente necesitaba ponerle algunos componentes que me permitan adaptarlo a mi vida actual y que también me permitan transmitir algunos conocimientos de esta medicina, pero en el siglo XXI. Entonces, lo que les voy a presentar hoy día, ustedes saben que yo escribí este libro, el método Suma, que habla de los 4 pilares de la salud, y este método Suma tiene mucho de autoobservación y autorreporte, lo cual es muy parecido en este punto de vista con el Ayurveda, porque el Ayurveda nos invita también a autoobservarnos y a autorreportar lo que va pasando en nuestro cuerpo. Entonces, hoy día les voy a presentar una integración entre estas dos cosas y se los voy a dar desde el punto de vista práctico. La primera autoobservación, a medida que yo voy a ir dando describiendo esta imagen, esta lámina, quiero que ustedes vayan haciendo algunos ejercicios con ustedes. Esta imagen es de una persona, esta es una mujer, que tiene su nariz. Vamos a poner aquí el puntero. Aquí está la nariz. Por aquí está la fosa nasal, y esto es como que viéramos la nariz partida, ¿cierto? Como que la partiéramos una lámina y viéramos cómo es por dentro la nariz. La nariz tiene esto que llamamos epitelio, que es como la piel interna de la nariz, que tiene muchos vasos sanguíneos y que se inflama mucho cuando tenemos alguna infección o cuando tenemos alergias. Y esto de acá amarillito es el bulbo olfatorio. Cuando nosotros inhalamos algo o respiramos algo, ese olor se transmite por nuestra nariz y llega hasta este bulbo olfatorio y luego se transmite hacia el cerebro y el cerebro le da el significado a ese aroma. Este es un proceso automático, no es un proceso que sea tan lento como yo se lo estoy describiendo. Estamos en esto en cada momento. Pero el procesamiento de los olores es un proceso automático, pero que tiene hartos pasos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta nariz congestionada o tapada, no podemos hacer bien este proceso olfativo. Y si no tenemos un buen proceso olfativo, tampoco vamos a tener un buen proceso de degustación. Porque se habrán dado cuenta que cuando estamos resfriados no sentimos mucho los sabores. Si bien es cierto, con el COVID se le dio más énfasis a eso, pero hay varios virus respiratorios que en la primera etapa nos hace sentir que perdemos el sabor. Y esto tiene que ver con la congestión a nivel de acá, del bulbo olfatorio, a nivel de la parte profunda de la nariz. Entonces les invito a hacer el siguiente ejercicio. Quiero que tapen una fosa nasal, cualquiera. La van a tapar y van a respirar por la fosa nasal que está vacía. Vamos, inhale. Y van a observar si entró el aire fácil o si hay alguna resistencia, si está tapada y no se habían dado cuenta. Vamos a ir con el otro lado. Tapen la fosa nasal contraria, inhale. Lo mismo, van a observar si hay resistencia, si sienten que está un poquito tapada o si suena,
porque a veces hay moco ahí guardadito, que es líquido, y puede sonar como agüita. Si hay cualquiera de las dos cosas, necesitamos destapar esa nariz. Esa es una nariz que está congestionada. Si están resfriados, obviamente va a ser por los síntomas. Si están con alergia, ojo, porque la alergia quiere decir que la alergia debería estar compensada. No por tener alergia tienen que tener la nariz tapada. Si tienen alergia, son alérgicos y tienen la nariz tapada, significa que debemos compensar esa alergia. Pero si no se habían dado cuenta, también es algo que hay que abordar porque tienen una nariz tapada de manera crónica. ¿Qué pasa cuando esa nariz está tapada? Vamos a la siguiente parte. Aquí tenemos la lengua, acá abajito. Esto es la lengua, esto rojito de acá. Esta es la lengua por debajo. Acá, esta es la amígdala. La lengua se encarga de sentir el sabor. Entonces, si yo tengo una nariz tapada de manera permanente y además no tengo mucho tiempo para comer, no me doy el espacio para comer y sentir los sabores y lo hago rápido, es altamente probable que yo no sea consciente de mi sensación de saciedad, ¿ya? Porque cuando nosotros comemos, se produce un proceso complejo de satisfacción inmediata, solamente con masticar el alimento. Pero mis sentidos tienen que estar disponibles. El sentido del gusto trabaja en conjunto con el sentido del olfato. Entonces, si yo tengo la nariz tapada, mi sentido del gusto no va a estar tan óptimo en su percepción. Y vamos un poquito más allá. Vamos a ver este tubo de acá, que es el oído. Aquí estamos la oreja, ¿cierto? Aquí está el oído, por donde nosotros escuchamos. Y observen lo que pasa aquí. Miren, yo voy a pasar el láser, la figurita, el puntero láser, por la nariz. Observen cómo, si yo respiro por aquí, el aire entra, ¿cierto? Si estoy comiendo, además, el alimento entra, comparten espacio. Si yo tengo la nariz tapada y además mastico, al masticar, como está calentito, el proceso masticatorio produce calorcito, el moco que tengo ahí tapadito se va a empezar a diluir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como un poquito o algo un poquito picante y voy a toser. Cuando ustedes tosen no es porque solamente estén comiendo algo picante. Tosen porque su moco que estaba ahí guardadito se empieza a diluir y compite, porque nosotros tenemos como un seguro aquí, donde la tráquea está pegadita a la faringe, a este tubo que está acá, por la tráquea entra el aire y por la faringe entra el alimento. Entonces, no me puedo permitir que pase el alimento a mi parte respiratoria, a mi tráquea. Entonces, ¿qué pasa? El moco va hacia la parte respiratoria, porque el moco pertenece a la vía respiratoria, la nariz pertenece a la vía respiratoria, quiero decir. Entonces, si yo estoy con la nariz tapada, mastico, se diluye el moco y voy a tragar, toso, toso, así como algo que hace que se diluya este moco. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene que defenderme de mí misma y ese alimento no puede pasar a la tráquea. Pero además, si yo no soy consciente de este proceso crónico en mi nariz, el moco se empieza a acumular y se empieza a acumular acá arriba, que es el seno maxilar, acá arriba, perdón, el seno frontal, a los lados, aquí donde estoy señalando en mi cara, ya es el seno maxilar. Y eso tiene directa conexión, miren con qué. Miren este tubo que estoy siguiendo aquí, con el oído. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que oído, nariz y garganta o boca, oído, nariz y boca, son todos parte de un mismo sistema, ¿ya? La parte del oído y de la nariz como que tributa o colabora hacia el sistema respiratorio y la boca hacia el sistema digestivo. Entonces trabajan en conjunto. Por tanto, cuando ustedes van al médico y le dicen, tengo el oído tapado, yo les voy a revisar la nariz. Y la persona me dice, ¿pero por qué la nariz? Y le dije el oído, porque yo ya sé que si ya tiene el oído tapado es porque ahí está siempre con la nariz tapada también y no se había dado cuenta, tiene un proceso crónico, ¿ya? Eso como para que ustedes aperturen su mente respecto de la comprensión de cómo funcionamos. Así funciona nuestra cara, estamos viendo un pedacito nada más. Ahora vámonos a la lengua. En Ayurveda se utiliza algo que es el diagnóstico con la lengua, ¿ya? Diagnóstico a través de la lengua. Entonces, cuando un paciente va a mi consulta, yo inmediatamente, así venga por salud mental, le digo de pasadita, muéstrame la lengua, ¿ya? ¿Qué veo yo cuando veo la lengua de la persona?
Bueno, pues hay distintas cosas. Aquí yo le puse una figura de este libro, este es de un libro que se llama La ciencia, Ayurveda, el arte de sanarse a sí mismo, que es del doctor Vasant Lam. Entonces él propone en una de sus páginas que a través de la lengua podemos hacer varios diagnósticos. Por ejemplo, esta lengua de aquí me habla de problemas del colon. Si se fijan aquí, la lengua está más pintadita en el centro. Esta lengua de acá, con puntitos a los lados, aquí este de aquí y este de acá, me habla de algún problema en los riñones. Esta lengua con más puntitos aquí y enrojecida aquí en el centro, me habla de que está sufriendo, pues tengo que investigar un poco más su corazón. Las lenguas que tienen estos puntitos más hacia acá, si se fijan que estas tres se parecen, tienen como más puntitos, más aquí, más enrojecidos y puntitos en la punta, me hablan de problemas del sistema respiratorio. Algunas lenguas tienen esto, como esa forma de mordida en la punta, como esta de aquí. Ahí hablamos de mala absorción de nutrientes, vitamina D, vitamina B12. Otras lenguas tienen rojo solo aquí, una mancha roja, me habla de que esa persona tiene toxinas en su colon, no está pudiendo eliminar bien sus toxinas en el colon, seguramente tiene estreñimiento, no hace caca todos los días, etc. Bueno, y acá también toxinas gastrointestinales, y hay otras lenguas que están cuarteadas, como yo le digo como partidas, que tienen como unas líneas. Esos son problemas de colon crónicos, personas que para ellos es normal, tienen problemas de colon desde que son chiquititas y ya tienen como 70 años y tenemos este tipo de lengua. Ya, esto es como no es para que se lo aprendan ahora, pero para que ustedes vean que a través de la lengua podemos intencionar. Si bien no es un diagnóstico como de la medicina actual, occidental, yo no puedo decir a través de esta lengua, ya tienes una gastroenteritis. No, pues yo tengo que hacer una historia clínica, tengo que ver qué comió el día anterior, tengo que usar las mismas herramientas de la medicina actual, pero puedo complementar con la mirada de la lengua para ayudar a la persona más a través de cosas que probablemente por las que no me está consultando. ¿Ya? Porque si viene alguien por algo respiratorio, pero veo que tiene toxinas en su colon a través del diagnóstico de la lengua, le voy a recomendar además probióticos, le voy a recomendar eliminar algunos alimentos y le voy a recomendar algunas agüitas de hierba para que pueda eliminar esas toxinas y después voy a controlar si hizo el cambio de conducta. Ya, entonces aquí yo esto se los voy a dar por el WhatsApp. Ustedes pueden empezar a mirar su lengua, ¿ya? Y esto ya es un autorreporte. Este es un autorreporte que yo hago en la atención que yo hago con método SUCA. Y van a observar, no es como ver la lengua y ver cómo está, porque mi terapeuta me decía, mira tu lengua, pero yo no sabía qué ver. Entonces yo por eso hice esto. ¿Qué voy a ver en esta lengua? Y les va a ayudar a ustedes a observar. Van a ver su color y la van a describir, ¿ya? Le van a poner un tic aquí si está rosada, acá si está más bien de color rojo, acá si está pálida o si está amarilla. Luego van a ver la humedad. ¿Está seca o está húmeda? Porque hay lenguas secas. Y no es solamente por falta de agua, ¿no? Entonces es importante ver si hay lenguas secas. Van a ver la textura. Si es una lengua lisa, si es una lengua que está más bien áspera o tiene grietas. Y si hay grietas, van a observar dónde se ubican esas grietas. En el centro de la lengua, es decir, como se ubican aquí. Por ejemplo, esto es una lengua con grietas. Se ubican aquí o se ubican en los bordes de la lengua. Si se ubican más cerca de la punta o más hacia atrás. Y finalmente, cómo se ve la capa superficial de la lengua o saburra lingual. Puede ser una capa delgada, puede ser una capa gruesa, puede ser una capa blanca o puede ser una capa amarillenta. Cada tipo de lengua me va a decir algo. Habitualmente cuando recién despertamos en la mañana es el mejor método para ver la lengua. Yo les recomiendo ver su lengua en ayunas antes de cepillar los dientes y en la noche después de cepillar los dientes. ¿Ya? Bueno, en ayunas la pueden ver antes y después de cepillar los dientes. Porque en la mañana vemos la lengua tal cual como nuestro cuerpo funcionó en la noche. El objetivo de ver la lengua en ayunas es para ver qué tanta toxina estoy guardando, porque muestra como todo el esfuerzo. Es como que nuestro cuerpo sacó la basura en la noche y la dejó aquí, ¿ya? ¿Y cómo sacamos nosotros, terminamos de llevar la basura al tacho? Limpiando los dientes y cepillando la lengua, siempre con un cepillo distinto,
o con un limpiador de lengua. En el chat les voy a poner algunos modelos de limpiadores de lengua que yo uso. Y eso es todo. Observar, observar, observar. Si hay algo que a ustedes les preocupa en relación a su lengua, hay que consultar a su médico de Ayurveda, porque esto no es algo que se lo puedan consultar a un médico tradicional. Tiene que ser un médico con alguna formación en Ayurveda. Ahora que estamos en el reto, podemos conversar de eso de manera como más privada, ¿cierto? Para poderles ir orientando. Y lo segundo que vamos a aprender a observar son las heces fecales. Esta de aquí es una escala que se llama escala de heces de Bristol. Esta es súper occidental. Esta es creada por la Sociedad de Gastroenterología, ¿ya? La escala de Bristol muestra el tipo de heces fecales. Tenemos 7 tipos. El tipo 1, que es cuando hacemos la caquita como pelotas, que son trozos duros, que pasan con mucha dificultad. Esa persona tiene un estreñimiento, aunque haga caca todos los días. Si hace caca todos los días con este tipo de defecación, tiene estreñimiento. El tipo 2, que estas bolitas se juntan, ¿ya? Pero también hablamos de estreñimiento. Tipo 3 y 4 son las más normales, ¿ya? Tienen forma, cuando ya la caca tiene una forma. De preferencia el 4, pero también el 3 se acepta. Es decir, algunas grietas, pero no dolor al hacer la caquita. El tipo 5 es falta de fibra, cuando hacemos caca como explosiva y por trozos. El tipo 6 ya hablamos de ligera diarrea, ya que son fragmentos pastosos con bordes irregulares. Y el tipo 7 ya una diarrea importante. Estos son los distintos tipos. Y nosotros también podemos observar esto para ir viendo cómo estuvimos con el alimento anterior. Porque si mis heces normalmente son 3 y 4, y de repente como algo que hace que tenga un tipo 6, ahí tengo que ver, pues me faltó fibra o comí algo que mi cuerpo no resistió y hubo una intolerancia. Y por tanto pasó de largo. Entonces, ir observando. En términos generales, las personas deberíamos poder hacer heces fecales todos los días de la vida, de lunes a domingo, incluyendo los feriados y festivos, de lunes a domingo, los 365 días del año. Cuando esto se ha cronificado y para mí se volvió natural no poder hacer, y quizás desde pequeña o desde cierta época me pasó esto, tengo que buscar las maneras de hacer un poco más de lo que hago, pero no. A veces veo personas que hacen caca cada 6 días y eso es muy tóxico porque las heces fecales tienen muchas bacterias y dentro de nosotros somos un tubito, entonces esas bacterias pasan por el torrente sanguíneo y causan otros problemas, ¿ya? Causan un estado inflamatorio importante, pueden causar incluso infecciones urinarias. El estreñimiento crónico está relacionado con más prevalencia de infecciones urinarias. Entonces, aquí también les voy a dar esta guía, que también va a estar en el WhatsApp, para observar sus heces fecales. ¿Y qué van a observar? Color, consistencia, forma, olor, hay o no gases, la frecuencia y el horario. En el color van a describir de qué color está la caca. Si es marrón, si es roja, si es verde o si es pálida. La consistencia, si son más bien duras o secas, si son pastosas, si son blandas o si son como agua, tibias. La forma, si son trozos duros y separados, como muestra el cuadrito, si es más bien grumosa, si es alargada con grietas o si es alargada y lisa. El olor, si el olor es muy fuerte e intenso, así como que tienen que cerrar la puerta y ponerle mucho aromatizante, eso nos dice algo. ¿Ya? Esa intensidad no es normal. Si es un olor soportable, está bien. Y si es poco olor, también está bien. Si hay gases, ya puede haber gases durante la defecación, eso que no va saliendo la defecación, sino que primero salen muchos gases, salen gases al inicio y al final, también hay que observarlo. Si hay después de comer gases, ahí no hablamos de que estén haciendo caquita, sino que comen y se sienten hinchadas. Si hay gases antes de comer o si tienen gases todo el día. Y por último, el horario. El horario se refiere a lunes, martes, miércoles, o si hago una o dos veces al día. Y algunas cosas de riesgo que pueden ser de observar en las heces fecales, si tienen heces negras, eso no es bueno, eso significa que hay sangre en el tracto digestivo. Si los trozos son muy pastosos y color negro, entonces debo pedir ayuda. Si tengo sangre, también debo pedir ayuda, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos las dos cosas que quiero que esta semana vamos a empezar a auto-observar. Esto no es como para que lo estemos comentando abiertamente, sino que ustedes en su intimidad empiecen a auto-observar y empiecen a conocer cómo está funcionando su cuerpo. Porque uno de los objetivos de este reto es que ustedes tengan autonomía,
que ustedes puedan ver qué es lo que produzco. Y muchas veces buscamos afuera. Debemos dejar de buscar afuera. Uno puede buscar afuera cuando ya conoció adentro, o puede buscar afuera y adentro al mismo tiempo con la guía adecuada. Entonces, este reto busca que ustedes puedan ver cómo se está comportando mi cuerpo para saber cómo lo puedo ayudar y a quién puedo pedir ayuda. Porque si estamos perdidos adentro, afuera van a estar más perdidos porque quien los lee, que en este caso es el profesional de la salud que consulten, no va a poder interpretar lo que ustedes necesitan, aunque se lo cuente. Entonces, este es el libro del que les hablo, Ayurveda, ya el libro del doctor Vasant Lal, La ciencia de curarse uno mismo. Entonces les recuerdo que este es un método integrativo en donde estamos tratando de integrar algunos elementos de la Ayurveda con el presente, año 2024. Y esto es lo que a lo mejor ustedes habrán escuchado. En Ayurveda ellos, los hindúes, establecieron un método de reconocimiento de funcionamiento del cuerpo humano en base a los 5 elementos. Y estos elementos son el agua, aquí les estoy señalando el agua, esta gotita es el agua. El fuego, aquí estamos señalando el fuego. El aire, agua, aire, fuego. La tierra y el éter. Este de aquí está simbolizado como el éter. El éter es el espacio físico. Entonces llevemos estos elementos a la naturaleza. Cuando nosotros vamos a un bosque, imaginemos que estamos en un bosque. El espacio por donde nosotros caminamos, porque si nosotros caminamos y queremos atravesar el árbol, no podemos, ¿cierto? Tenemos que caminar entre medio de los árboles. Ese espacio es el éter. Ahí hay un elemento que se llama éter. Caminamos más allá del bosque, y mientras vamos caminando sentimos la brisa en nuestra frente. Ese es el elemento aire. Seguimos caminando y encontramos un río. Ese es el elemento agua. Salimos del río después de bañarnos porque nos dio frío, nos queremos cubrir, nos tapamos con nuestra toalla y nos sentamos en la tierra al pie de un árbol. Ese es el elemento tierra. Y si de repente sentimos que sale el sol y nos calienta mucho y casi se nos quita el frío, ese es el elemento fuego. Así de grande era la comprensión que tenían los ayurvedas o los hindúes de la naturaleza y su relación con el cuerpo humano. ¿Ya? Y era necesario como ampliar esta mirada porque desde el cuerpo, cuando lo tratamos de ver solo en nuestro cuerpo, nos quedamos cortos. Tenemos que verlo desde la naturaleza para comprender. Tenemos que verlo desde lo que nos cubre, desde algo que es más grande que nosotros. Entonces llevemos esos elementos al cuerpo. Como nosotros somos naturaleza, y se ha comprobado, si nosotros analizamos los huesos, y se los llevan al laboratorio, hay los mismos elementos que tienen algunos alimentos, los mismos elementos que tiene la tierra, que tiene el árbol, que tienen algunas plantas. Hay calcio, hay magnesio, hay cloro, hay hierro. Y esos mismos elementos los encontramos en los demás seres vivos de la naturaleza. Y cuando hablo de seres vivos, hablo de animales, plantas, ¿cierto? O personas. Entonces lo que ellos decían era que como esos mismos elementos están en el cuerpo, ellos los clasificaban. Y decían que nosotros tenemos hay tres tipos de contexturas que la medicina actual lo llama como biotipos, y ahí le llama como endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, la medicina actual, la alópata. Ellos no lo llamaban biotipos, lo llamaban doshas, porque además ellos hablan en sánscrito, o hablaban en sánscrito. Entonces decían que habían 3 doshas, el dosha vata, el dosha pita y el dosha kapha. El dosha vata era cuando la persona tenía en su cuerpo más elementos aire y éter. El pita cuando tenía más fuego y agua. Y el kapha cuando tenían más agua y tierra. Entonces decía, dependiendo de estos elementos más permanentes en el cuerpo humano, se expresan en 3 tipos de cuerpos. El vata, que es este que está aquí, que lo ven que es una mujer más larga, como huesuda, ¿cierto? Y eso también ellos lo representaban de que no solo se expresaba en el cuerpo físico, sino también en la forma de pensar, en la forma de hablar, en sus gustos. El pita, que tenía más fuego y agua, que era una persona como más musculosa y
de una personalidad como más de fuego, una persona más intensa, más de objetivos. Y el Kappa, que era una persona más de tierra y agua, que era una persona más como magra, como más gruesa, de huesos más grandes. Si se fijan, ninguna de las tres mujeres tiene sobrepeso. El sobrepeso es un desequilibrio, ¿ya? O la obesidad es un desequilibrio. Son simplemente estructuras corporales distintas, que es lo mismo que nosotros vemos en la vida actual. Pero ¿qué nos pasa cuando nosotros empezamos con el Ayurveda? Me pasaba que empezaba a escuchar yo, no, es que yo soy Vata. No, 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 es que yo soy Pita. No, es que yo soy Kapha. No, es que yo soy Tridóshika. No, todos tenemos todos los doshas en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que tenemos más predominancia de alguno de los biotipos, pero no podemos pensar por ningún motivo que en nosotros no están los 5 elementos, porque en nosotros están los 5 elementos. Está el aire, el agua, la tierra, el éter y el fuego. Entonces, aquí está esta figura que puede ayudar. La parte bata, es decir, el aire, está más en el colon, que es obvio, porque por ahí salen los gases. La parte pita está más en la parte media del abdomen, porque ahí está el sistema digestivo, que es obvio, porque tiene que haber fueguito ahí para digerir. Y la parte capa está más de aquí para arriba, que es donde yo tengo el moco, ¿verdad? Desde aquí, desde los bronquios, la bronquitis, la sinusitis local. ¿Ya? Esto es solamente como una introducción para que ustedes comprendan por qué vamos a ver la lengua, por qué vamos a ver la caca, por qué vamos a ver la orina, etcétera, etcétera. Entonces, este va a ser el desafío de esta semana, que es nuestra última semana. Vamos a descubrir nuestro biotipo, que en sánscrito es nuestro dosha, ¿ya? En sánscrito es nuestro dosha. Dosha es igual a biotipo. Hay dos términos que debes tener en cuenta antes de hacer el cuestionario que yo les voy a dejar esta semana. Vamos a tener un prakruti, en sánscrito, es una palabra en sánscrito, que es nuestra constitución innata, con lo que nacimos. Porque sucede que yo nazco con una constitución corporal y después, a los 30 años después del primer hijo, tengo otra constitución corporal, pero completamente distinta a la que nací. Esa, la siguiente, la de la edad adulta, usualmente suele ser un desequilibrio. En la vida nos desequilibramos, nacemos equilibraditos y a medida que pasa el tiempo nos desequilibramos. Y ese desequilibrio se llama vikruti, que es el estado actual en desequilibrio, que es como estás ahora mismo. Esta identificación no es para que ustedes se esfuercen en equilibrarse, porque hay que asumir que estar vivo implica estar como en un desequilibrio. Y tenemos que, como que constantemente en el día a día, tratar de equilibrar esto. Entonces la idea es que puedan contestar pensando cuál crees tú que es tu tendencia natural. Y para eso vas a tener que contestar cómo has estado a lo largo de tu vida y cómo te sientes, y no cómo te sientes ahora, ¿ya? Porque puedes estar en desequilibrio. Y después vamos a ir identificando qué aspectos vamos a ir cambiando. ¿Para qué? Porque esto nos va a dar pistas de cuál es el dosha que es más responsable de ese equilibrio que estamos sintiendo. ¿Qué pistas vamos a tener? Por ejemplo, si yo cuando después de comer siento a las 2 horas una acidez incontrolable, eso significa que el elemento fuego es el que está desequilibrado. ¿Qué voy a hacer? Les voy a recomendar algunas hierbitas y algunos alimentos que aplaquen ese fuego, pero también les puedo recomendar algunas posturas de actividad física, de yoga, que puede bajar ese exceso de fuego. Y lo más probable es que si tienes esto, también tengas exceso de fuego en tu pensamiento. Es decir, estés más impaciente, quieras las cosas más rápidas, te pelees más rápido con las personas. Entonces también te voy a dar algunas recomendaciones en la parte como más mental, emocional. Y también vamos a tener algunas recomendaciones de la conexión espiritual que te conviene más cuando tienes ese elemento fuego desequilibrado. Que habitualmente en nuestra cultura este es el elemento, hay dos elementos que están más en desequilibrio en lo que yo observo. El fuego y el aire, ¿ya? Y bueno, y la tierra por la obesidad. Pero las personas que no consultan por obesidad, porque la obesidad es como un desequilibrio del elemento tierra, desde la Ayurveda, hay que destacar una cosa que no lo dije, los diagnósticos de ellos no son iguales a los de nosotros. Ellos no hacen estos diagnósticos, ellos no van a tener faringitis como un diagnóstico. Ellos hablan de desequilibrio de los elementos. Yo se los doy porque como soy médico alópata y además he estudiado Ayurveda, entonces puedo como hacer como la comparación.
Pero ahí podemos decir, por ejemplo, la obesidad corresponde como más a un desequilibrio del elemento tierra, la impaciencia, la ansiedad, las alteraciones como más de tipo digestivo, más un desequilibrio del elemento fuego, y el desequilibrio del elemento aire son todos los trastornos ansiosos, como el miedo, es un desequilibrio del elemento aire. ¿Por qué? Porque los pensamientos en exceso también son como aire, es como háganse la idea como que hay un huracán y pasa por ahí, ¿verdad? ¿Qué sentimos si tuviéramos medio de un tornado? Miedo. Entonces se hace como la comparación a esto. Entonces vamos a ir esta semana a ir reconociendo algunos desequilibrios para que, no para que sean especialistas en Ayurveda, porque no lo van a poder, yo no me he podido hacer como especialista en esto, he tenido como que traer estos conocimientos a la vida actual para tratar como de ver cómo lo adapto, pero sí para ver cómo se pueden ayudar más en el día a día y cómo poder tener algunas nuevas conductas que sean más integrales, ya que no se solamente come sano o haz ejercicio, sino que come ciertos alimentos y haz este tipo de ejercicio y además también cultiva estos valores, a lo mejor emocionales o espirituales. Ya, así que van a tener su biotipo, su encuesta en el WhatsApp. Y es divertida, es entretenida, aplicarla, hacerla, completarla, y luego le vamos a poner número y vamos a ir comentando sobre lo que les salió. Eso es lo que les tenía que contar hoy día, así que espero que les sirva esta información. Estoy a la disposición para resolver todas las dudas que aparezcan de esto, porque esto es algo completamente nuevo, pero nos va a servir, a ustedes les va a servir para dar ese paso, salir de este estancamiento de que a veces estamos y adquirir herramientas concretas que les permitan ir avanzando más allá, porque en la salud y en el bienestar nosotros vamos como por capas. Antes no tomaban agua, ahora tomamos agua. Antes no hacían ningún ejercicio, ahora hacen el salud al sol. Antes no hablábamos de salud, sino solo de enfermedad, ahora hablamos de salud. Entonces esta es otra capita. Y este es el desafío de esta semana, de reconocerse a través de la autoobservación de la lengua, la autoobservación de las heces fecales y el reconocimiento de su biotipo, para que al finalizar el día 21, ustedes puedan ya tener más conocimiento de su cuerpo. No solamente decir, ah, es que ahora me escucho más, pero ¿qué escuchas? Yo no sé lo que escuchas. Si tú vas a mi consulta y me dices, no es que ahora me escucho más, ¿qué escuchas? ¿Qué cosa? ¿Escuchas tus gases? ¿Escuchas lo que dicen las personas? ¿Escuchas los sonidos de tu intestino? ¿Qué escuchas? Entonces es importante ponerle lenguaje a esto, ponerle lenguaje concreto que pueda generar una comunicación con la persona que los está apoyando. ¿Ya? Así que hasta aquí dejamos esta presentación. Muchas gracias.